¿Tiene problemas con el suministro de energía? ¿Necesita una planta de luz para la celebración de su evento? Deco Globo, renta de plantas de luz y generadores eléctricos. Teléfono 777-162-2323. Impresos Génesis le ofrece la mejor calidad en impresión de libros, folletos, revistas, pósters y cualquier tipo de publicidad impresa. Compare nuestros precios. Precios especiales a escuelas e iglesias. Teléfono 319-6120. Correo electrónico juanreyesandrade@hotmail.com. Expendio de pollo fresquísimo Cuauhnáhuac. Pollo totalmente fresco y de la mejor calidad. Precios especiales a pollerías, comedores, escuelas, iglesias y restaurantes. Surtimos su pedido a domicilio. Estamos ubicados en el Boulevard Cuauhnáhuac, junto al Rastro Municipal de Cuernavaca. Le atendemos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 228-1970 y 371-9096. Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Bendito Señor, en esta hora, Padre, estamos delante de tu bendita presencia. Tú has prometido estar en medio de nosotros. Queremos suplicarte en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que abras nuestro entendimiento, que tu palabra, Señor, obre poderosamente en nosotros en esta hora, Señor. Ayúdanos, concédenos la iluminación y la guianza tuya. Consuela nuestra vida, confórtala, salva las almas, Señor. Fortalece a los débiles, levanta a los que están caídos, Señor. Endereza nuestros pasos y vuelve nuestros corazones a ti, para que nuestra vida tenga de ti la bendición de la salvación y la vida eterna. Ayúdanos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos y te lo pedimos todo. Amén. Ahora sí vamos a leer unidos los versículos 67 al 74. Amén. Amén, hermanos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Aleluya. Lo que acabamos de leer ahora es una porción de la profecía que pronunció Zacarías, el sumo sacerdote, el que fue padre de Juan el Bautista. Amén, hermanos. Pero en esta primera parte de la profecía no está refiriéndose al hijo que él habría de tener, que vendría. No se está refiriendo a Juan. De él habla en la segunda parte. Por ejemplo, si se dan cuenta, ahí en el versículo 76, ¿lo tiene? Ahí dice, allí ya empieza a profetizar Zacarías respecto de su hijo, y le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ahí ya está profetizando acerca de Juan el Bautista. Pero en los primeros versículos está profetizando acerca de ¿quién? Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es tan hermoso
que cuando se refiere a Él y cuando se refiere a este cumplimiento, porque la venida de nuestro Señor fue un cumplimiento de promesas, de pactos, de juramentos que Dios había hecho respecto a mandarnos un Salvador. Amén, hermanos. Dios había jurado, Dios había prometido enviar un Salvador. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo lo envió. Aleluya. Envió a nuestro Señor Jesucristo. Y de esto dice la profecía de Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó. ¿Qué nos levantó, hermanos? ¿Qué nos levantó, hermanos? ¿Tiene ahí su Biblia? Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y ese es el tema del cual yo quiero hablar con ustedes en esta hora. Un poderoso Salvador. ¿Qué es Jesucristo para nosotros, hermanos? Un poderoso Salvador. ¿Qué dice la profecía de Zacarías? Que en Jesucristo Dios nos levantó un poderoso Salvador. Bendito sea su nombre, hermanos. El poder de nuestro Señor Jesucristo, su poder para salvar, su poder para librar, quedó manifestado en diferentes circunstancias, en diferentes ocasiones, en las que una acción suya determinó que alguien recibiera un favor, una bendición y salvación. Leamos, por ejemplo, cómo en las Escrituras se nos muestra que Él manifestó ese poder suyo para salvar cuando sanaba a los enfermos. Amén. Cuando sanaba a los enfermos. Vamos a ver qué nos dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6. Gloria al Señor. Alaben al Señor, hermanos. Dice la Escritura que Él habita en medio de la alabanza. Amén. Dice en Lucas 6:19: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Él y sanaba a todos. Aleluya. ¿Qué procuraban la gente? La gente que se dio cuenta que el Señor Jesucristo tenía esa autoridad para sanar a los enfermos, ¿qué hacían? Procuraban ¿qué? Tocarle. Procuraban tocarle. En los evangelios hay el relato específicamente de una mujer, ¿verdad? Que dice la Escritura que ella estaba enferma de flujo de sangre. Pero ella se puso un objetivo. Dice que cuando vio al Señor Jesús en medio de la multitud, ella se esforzó para llegar a Él, porque decía en su mente y en su corazón: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y se abrió paso entre la multitud, logró tocar el borde del vestido del Señor Jesús, y dice la Escritura que al instante la fuente de su sangre se secó y ella quedó libre de su azote. Aleluya, gloria al Señor. Pero nosotros leemos ese milagro que está muy detallado en los evangelios, pero entendemos por lo que acabamos de leer aquí que esa no fue la única mujer que descubrió que había ese poder en Cristo, sino que muchos se dieron cuenta que salía poder de Él para sanar. Y entonces dice aquí que toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Él. Poder salía de Él, aleluya. En el caso que les narro del testimonio de esta mujer que sanó de flujo de sangre, el Señor lo dijo. Él iba caminando cuando siente que esta mujer lo toca y se detiene, y entonces pregunta: ¿quién me ha tocado? Y uno de sus discípulos le dice: maestro, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices ¿quién me ha tocado? Pero el Señor decía: yo sé que alguien me tocó porque he sentido que poder salió de mí. Aleluya. Es decir, que no solo la mujer enferma sintió algo. Los evangelios dicen que ella sintió que en ese momento quedó sana.
Pero el Señor también sintió algo. ¿Qué dice la Escritura que sintió el Señor? Que salió poder de Él, que salió virtud de Él. Por eso se detuvo y dijo: alguien me tocó, porque yo he sentido que ha salido poder de mí para sanar. ¿Por qué? ¿Por qué había en Él esa virtud? ¿Por qué había en Él ese poder que los enfermos lo tocaban y quedaban sanos? ¿Por qué? Porque en Él Dios nos levantó un poderoso, dígalo hermanos, un poderoso Salvador. Aleluya. ¿Y cuántas veces el ser humano necesita ser salvo de sus enfermedades? ¿Verdad? Porque una enfermedad toca muchas esferas de nuestra vida. Mire, en primera instancia, una enfermedad toca nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos limita, nos duele, nos aqueja. Pero en otra instancia, una enfermedad también toca nuestra economía. ¿Cierto o no, hermanos? Porque entonces hay que ir al médico, hay que surtir la receta y hay que someterse a veces a tratamientos largos y costosos. Y si la persona por causa de su enfermedad no puede trabajar, entonces ya tiene dos problemas. Está enfermo y tiene que hacerse de los recursos para tratar su enfermedad. Y luego toca el entorno familiar, porque si ya llega un momento en que no puede valerse de sí mismo, entonces ya la familia tiene que ver quién lo va a cuidar, quién le va a ayudar, quién va a estar ahí a su lado. Y entonces sí que se convierte realmente en un gran problema la enfermedad, ¿verdad, hermanos? Pero se necesita, y lo bueno es que lo hay, ¿verdad? Lo glorioso es que lo hay, un poderoso Salvador, para que Él sea quien nos libre de nuestras enfermedades. Bendito sea el nombre del Señor. Leamos en el Evangelio según San Mateo. Busquen en Mateo, el capítulo 4, los versículos 23 y 24. Y leamos lo que nos dice ahí la bendita Escritura. Mateo 4, versículos 23 y 24. Yo lo voy a leer, usted sígalo conmigo. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué enfermedades sanaba? ¿Qué dolencia sanaba? Eso dice, ¿verdad? Dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A veces nosotros decimos: no, pues es que eso no es tan grave, esto sí es grave. Bueno, aquí no está diciendo que sanara a los menos graves o a los más graves. Aquí dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego dice el versículo 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aleluya. ¿Qué hizo con ellos? Los sanó, dice, que se los traían porque su fama se había ido acrecentando. Aleluya. Su fama se había ido acrecentando. Y bueno, la fama del Señor Jesucristo como sanador hasta el día de hoy está presente. Amén, hermanos. Hasta el día de hoy, ¿cuántos son testigos de que el Señor Jesucristo sana, hermanos? Que sana toda enfermedad, que sana toda dolencia, desde algo muy pequeño hasta algo muy grave, ¿verdad? Aquí hay hermanos que han sanado de cáncer. Hay hermanos que han sanado de que ya no los contaban. Yo he oído testimonios de hermanos, de hermanas que están aquí, que los médicos les decían a sus familiares: ya no va a salir de esta, ¿eh? Y de eso no han pasado semanas o meses, han pasado años. ¿Quién los sanó? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Es decir, que su fama hasta el día de hoy permanece. ¿Por qué permanece su fama hasta el día de hoy? Porque su poder también permanece, porque Él sigue siendo el mismo. Aleluya. El mismo, un poderoso Salvador. Sanaba a todos,
sanaba toda enfermedad, sanaba toda dolencia, sanaba de diferentes maneras, sanaba de diferentes formas. Acabamos de leer que muchos lo tocaban y cuando lo tocaban quedaban sanos. A otros Él los tocaba, como al leproso. Un leproso vino a Él, se hincó delante de Él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. La ley decía que un leproso no se podía tocar porque en ese momento quien lo tocaba quedaba contaminado. Aún los sacerdotes del pueblo no podían tocar al leproso. Aún si algún familiar tocaba al leproso quedaba contaminado y tenía que empezar un proceso de purificación y de examen personal para ver si no se contagiaba. Pero cuando este leproso llega delante del Señor Jesús, se hinca delante de Él y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice la Escritura que el Señor Jesús le dijo, teniendo misericordia de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Así que algunos sanaban tocándolo, otros Él los sanaba al tocarlos. Amén. En cierta ocasión sanó a un ciego de una manera muy curiosa, muy especial. Dice la Escritura que escupió en tierra. El Señor escupió en tierra y con su saliva y el polvo de la tierra preparó un lodo. Y luego dice que lo untó en los ojos del ciego. Algunos se han preguntado: ¿por qué esa forma de sanar al ciego? ¿No podría haberle dicho, pues ya puedes ver? O tocarlo y sanarlo. ¿Por qué hizo eso? Yo creo que el Señor estaba ahí haciendo algo que nos da testimonio de lo que Él hizo al principio. ¿A cuál principio me refiero? A cuando Él creó al hombre. ¿De dónde hizo al hombre? Del polvo de la tierra. Entonces, para Él sanar a ese ciego, escupe en tierra, toma esa tierra con la saliva, hace el barro. Y entonces, ¿por qué no pensar o creer que cuando Él pone eso en su ojo o en sus ojos, estaba colocando ahí algo que hacía falta? A lo mejor la retina estaba dañada, a lo mejor el nervio óptico no se había formado bien, a lo mejor faltaba ahí algo en ese órgano de la vista. Y Él, que es el Todopoderoso, el que nos creó del polvo, en ese momento sanó al enfermo, al ciego, de esa maravillosa manera. Aleluya. Y luego le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, ¿verdad? Y ese ciego terminó viendo. Aleluya. A otros los sanó a la distancia. En ocasiones los que tenían enfermos se los llevaban a Él, procuraban traerle a sus enfermos. ¿Se acuerdan de aquellos 4 que trajeron un paralítico? No podían ponerlo exactamente delante de Jesús porque la casa donde estaba Jesús estaba llena. Entonces estos 4 hicieron un boquete en el techo y por ahí bajaron al paralítico, se lo pusieron prácticamente enfrente, se lo llevaron a Jesús y Jesús lo sanó. Pero no todos podían hacer eso. Las circunstancias en ocasiones eran diferentes. Y en otra ocasión un centurión romano fue con él y le dijo: maestro, mi siervo está en casa gravemente enfermo. Y el Señor le dice: yo iré y le sanaré. Pero el centurión le contesta: no soy digno de que entres bajo mi techo. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Aleluya. Y entonces en ese caso el milagro ya no fue que aquel centurión romano le llevara a su criado enfermo, sino que él mismo le dijo: mira, no necesitas ir a mi casa. Yo soy un soldado romano. Yo sé lo que es dar órdenes y que esas órdenes se obedezcan. Y yo sé también lo que es recibir órdenes y tener que obedecer esas órdenes. Él, como un soldado romano, lo sabía. Y entonces parece decirle a Jesús: yo sé que si yo le digo a uno ven, viene.
Y se le digo a aquel: ve, va y hace lo que yo le diga, porque yo soy hombre que está bajo autoridad y también tengo autoridad, pero yo reconozco que tú tienes una autoridad más grande que la mía, porque yo mando soldados, pero tú mandas a las enfermedades. Y si tú dices la palabra, mi criado sanará. A la enfermedad no le va a quedar más remedio que obedecerte, porque tú tienes una grande autoridad. El Señor se maravilló de la fe de ese hombre romano. No era judío. Su mismo pueblo a veces no mostraba tanta fe en él. Inclusive en la ciudad de donde él era, su ciudad natal, ahí no hizo muchos milagros. Dice la Escritura que en el lugar donde él vivió no hizo muchos milagros porque no creían en él. Y por eso el Señor se maravilló de la fe del centurión romano, porque dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Le dice: ve, y así como dijiste, así que se ha hecho. Y entonces, cuando aquel hombre regresó a su casa, encontró que su criado ya había sido sanado. ¿Cómo lo sanó el Señor? ¿Lo tocó? No. ¿El enfermo lo tocó a él? Tampoco. ¿Hizo alguna otra cosa? Dijo la palabra y a la distancia lo sanó. Eso solo lo puede hacer alguien que es un poderoso Salvador. Amén, hermanos. Un poderoso Salvador. Nuestro Señor mostró su poder no solo sobre las enfermedades, mostró su poder también sobre los elementos de la naturaleza. Leamos lo que nos dice en el Evangelio según San Marcos. Alaben a Cristo, hermanos. Si Él es su poderoso Salvador, alábelo, aleluya. Si usted necesita un milagro, también alábelo, porque Él se va a manifestar. Marcos capítulo 4, leamos del versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La palabra bonanza quiere decir paz, tranquilidad. Y dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Primero tenían miedo de la tormenta. El Señor iba tan tranquilo durmiendo en la barca. Él iba durmiendo y ellos, ¿qué tenían? Miedo. Y cuando lo despiertan y le dicen: Señor, sálvanos, mira, ¿no tienes cuidado? Nos vamos a ahogar, nos vamos a morir y tú estás durmiendo. Y el Señor se levanta y se dirige. ¿A quién se dirigió? Al viento. Se dirigió al mar. Calla, reprendió al viento. Calla. ¿Hemos oído aullar al viento, hermanos? Parece que tiene voz propia a veces el viento, ¿no? ¿Qué le dice el Señor? Calla. Y al mar, enmudece. ¿Ha oído el mar, hermanos? Ahora que fuimos a Veracruz, en las noches, ¿verdad? Se oía como rompían las olas, ¿no? Cuando uno está en un lugar seguro, qué bonito se oye que rompan las olas. Pero imagínense ir arriba de una barquita y oír el bramido del mar, ya no es tan bonito, ¿eh? Pero le dice al viento: calla. Y al mar le dice: enmudece. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice la Escritura: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aleluya, aleluya. Y entonces los discípulos se espantaron más.
tuvieron más temor todavía. Cuando estaba la tormenta tenían temor, pero cuando ven que él se para y le dice, calla, enmudece, y en el momento se hace la calma, entonces allí empezaron a temblar y dijeron, pues ¿con quién venimos? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es, hermanos? Un poderoso Salvador. ¿Y cuál es su nombre? Jesucristo. Aleluya, aleluya. O sea, ¿alguno de ustedes escuchó ese hermoso himno evangélico que hace muchos años cantaba el hermano Manuel Bonilla? ¿Quién es ese que camina por las aguas? Es Jesús. Aleluya. ¿Quién es ese que a los muertos hace andar? Es Jesús. ¿Quién es ese que da paz al alma herida y pecados todos puede perdonar? Es Jesús, es Jesús, es Jesús. Un poderoso Salvador, hermanos. Y los evangelios nos hablan de ese Salvador ejercitando su poder sobre las enfermedades, sobre los elementos. Pero mire, también la Escritura nos habla de que Él mostró su poder sobre los espíritus inmundos. ¿Usted sabe que hay un mundo espiritual? ¿Sí? ¿Sabe que no, dice en la carta a los Efesios, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne? Amén. ¿Contra quién es nuestro pleito? Dice la Escritura que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Hay espíritus de maldad y contra esos es nuestra lucha, ¿sí? Pero miren ustedes, hoy en día se habla en muchos lugares de hacer guerra espiritual. Quizá ustedes han oído ese término. Hay muchos pastores y muchas iglesias que dicen, vamos a hacer guerra espiritual. Y a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es eso de hacer guerra espiritual? ¿La Biblia habla de guerra espiritual? No. Dice que tenemos lucha contra ellos. Pero mire, nosotros no podríamos enfrascarnos en una lucha que el día de hoy ya no tiene razón de ser. Y le voy a decir por qué. Sería un absurdo que nosotros hoy pretendiéramos pelear una batalla que ya se peleó y vencer a un enemigo que ya está derrotado. La guerra espiritual la peleó uno. Amén, hermanos. La guerra espiritual la peleó uno nada más. Uno que mostró su poder y su autoridad y su gloria sobre todos ellos. Un poderoso Salvador. Claro que nosotros en su nombre podemos echar fuera demonios. En su nombre. Amén, hermanos. En su nombre. No en el nuestro. No con nuestras facultades, no con nuestros dones, no con un poder nuestro, no. Es en su nombre conforme a la palabra. Amén, hermanos. Y el Señor lo hizo. Mire, leamos lo que dice, por ejemplo, en Mateo 8:16. Vamos a leer esa cita. ¿Alaban al Señor, hermanos? Mateo 8:16. Dice allí: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Hermanos, qué tremendo, qué tremendo es estar en presencia de un endemoniado. Qué tremendo. A nosotros nos ha tocado orar por personas endemoniadas y es algo realmente que no es agradable. Es agradable en el sentido de ver la gloria del Señor que se manifiesta y Él sigue haciendo las mismas obras, echar fuera a los demonios. Pero si nos dieran a escoger, yo preferiría no tener esas experiencias. Pero como en el ministerio no estamos para escoger, sino para estar ahí cuando algo se necesita, pues nos ha tocado. Me llama la atención que aquí dice que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Me ha tocado ir a orar por personas endemoniadas
en el día y son batallas tremendas. Y recuerdo que una vez me tocó ir con uno en la noche y es otra cosa, es otra cosa. Y me refiero en la carne nuestra, en la debilidad nuestra, en la condición nuestra. Para Él todo es posible. Aquí dice, cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, dice, y con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Con cuál palabra? Con la suya. Con la suya. Con la palabra suya echó fuera a los demonios. Por eso, si nosotros en un momento dado podemos echar fuera a un demonio, no es con nuestra palabra, sino con su palabra. Amén, hermanos. Con su palabra, porque escrito está que su palabra es la espada del Espíritu. Amén, hermanos. Es la espada del Espíritu. Entonces, no es con nuestra palabra, es con su palabra. Y dice que Él echó fuera a los demonios. Los evangelios registran el caso de una mujer que después fue una fiel servidora suya. El nombre de esta mujer es María Magdalena. ¿Qué dice de él los evangelios? Busquemos en Lucas capítulo 8. ¿Qué dicen de esta mujer ahí en Lucas? En el capítulo 8, los versículos 1 al 2 dice, Lucas 8, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Cuántos demonios tenía María Magdalena cuando Jesús la encontró? ¿Se imagina usted la condición tan triste en que vivía esa mujer? Esa no era vida. No era vida, no era su vida. 7 demonios dentro de ella. Esta mujer estaba realmente viviendo una condición muy triste, muy lamentable. Pero lo hermoso, lo maravilloso de esto es que llegó Jesús. Llegó Jesús a la vida de María Magdalena. ¿Y qué hizo el Señor Jesús con María Magdalena? Echó fuera los 7 demonios que ella tenía. Y por eso ahora, de gratitud, María Magdalena le servía, le seguía, andaba con él. Aleluya. Amén, hermanos. Por eso dice que estas mujeres iban con él y con los 12. Y dice, si sigue leyendo, dice que había otras mujeres: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Con qué servían al Señor, hermanos? Con sus bienes. ¿Y por qué le servían con sus bienes? Porque el Señor había hecho con ellos cosas extraordinarias. Y aquí se menciona de María Magdalena que de ella el Señor había echado fuera 7 demonios. Oiga, pero la Escritura habla de un caso impresionante. Un hombre que vivía en los sepulcros. Ahí vivía en los sepulcros. Todo el tiempo estaba desnudo. Colgaban de sus pies y de sus muñecas cadenas. Cadenas con las que habían pretendido contenerlo, atarlo, pero resulta que las cadenas estaban rotas. ¿Quién rompía esas cadenas? Él las rompía. ¿Cómo las podía romper? Es que ese hombre no tenía 7 demonios. Ese hombre que la Escritura llama el endemoniado gadareno tenía una legión de demonios. Y dicen, ¿cuántos son una legión de demonios? Y dicen, 2,000 demonios. 2,000 demonios. Ese hombre ya no era dueño de nada de nada de lo que era propio de un hombre. Ya no era su vida, ya no era su pensamiento, ya no eran sus acciones, ya no era su cuerpo, ya nada era de él. Todo, los demonios se lo habían arrebatado todo. Era un hombre sin familia,
Era un hombre sin ropa, era un hombre sin libertad, era un hombre sin razón, era un hombre sin salud, era un hombre sin nada, no tenía nada. Lo único que tenía eran 2000 demonios. ¿Por qué digo 2000? Porque más adelante la escritura dice que cuando Jesús lo hizo libre, los demonios se fueron a un hato de cerdos que eran como 2000 cerdos. Y esos cerdos después fueron y se despeñaron y se ahogaron en el mar. De ahí podemos sacar la conclusión de cuántos demonios tenía aquel hombre. Mire, en tal condición, este hombre estaba completamente incapacitado de siquiera poder tener un pensamiento en donde dijera: Dios mío, ten misericordia de mí. No podía ni siquiera tener un pensamiento. No podían sus amigos o sus familiares tomarlo y llevarlo con Jesús y decirle: Jesús, ten misericordia de él, mira, sánalo. No podían, porque no podían controlarlo. Y él solo tampoco iba a ir. Entonces, ¿cómo fue que ese hombre endemoniado de manera tan terrible fue libre? Jesús fue a él. Ese hombre no fue a Jesús. Sus amigos, que no tenía amigos, no lo llevaron a Jesús. Su familia, si es que la había tenido, no lo llevó a Jesús. Jesús fue a buscarlo a él en medio de una tormenta, porque cuando fue por el Gadareno se atravesó una tormenta en el mar, pero Jesús llegó por él. ¿Quiere leer? Vamos a buscar aleluya, en la palabra del Señor. En Marcos, capítulo 5. Aleluya, alaben al Señor, hermanos. Esto quiere decir que hay esperanza. Amén, hermanos. Hay esperanza. Ningún caso es demasiado difícil, demasiado complicado. No. Vea este ejemplo. ¿Cómo dice? En Marcos 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie, ¿cómo dice? Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Fíjese, ya leímos 2 veces nadie le podía atar, nadie le podía dominar, nadie le podía ayudar. Aparentemente estaba solo. Y siempre, de día y de noche, no dormía. Usted sabe que dormir es necesario para el cuerpo, ¿no? Y aquí dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Le quiero hacer una pregunta. ¿Quién estaba hablando? ¿El joven estaba hablando? Si él hubiera podido hablar, le hubiera dicho: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ayúdame, haz algo por mí. Ya que estás aquí, líbrame de este mal. Pero él no estaba hablando, no podía. No le pertenecía ni su voz, hermanos. Qué condición tan lamentable de este joven. ¿Quién es el que está hablando ahí? El demonio. Pero fíjese usted qué hizo. Dueño de ese cuerpo, el demonio, cuando ve a Jesús, va y se arrodilla. Aleluya. Se arrodilló. Los demonios se arrodillan delante de Jesús, hermanos. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Jesús les dio qué? ¿Jesús les dio qué? ¿Quién tiene autoridad sobre los demonios? ¿Quién es un poderoso Salvador? ¿Ante quién tiemblan los demonios? ¿Ante quién se arrodillan los demonios? Aleluya, hermanos. Aleluya, hermanos, está con nosotros. No tenga usted temor nunca. No tenga usted temor nunca. Tenemos un poderoso Salvador. Le pidieron permiso. Le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran ¿como cuántos? Como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Qué hicieron los demonios con los cerdos? ¿Se posesionaron de ellos? ¿Cuántos eran? Y luego, ¿qué hicieron cuando estaban dentro de ellos? Los hicieron correr a la orilla del despeñadero para que se arrojaran al mar, y ahí se ahogaron los cerdos. Si Jesús no hubiera llegado por este joven, ¿qué hubieran hecho con el joven? Lo mismo que hicieron con los cerdos. ¿Qué hubieran hecho con el joven? Vete al despeñadero y aviéntate. ¿Y qué hubiera podido hacer el joven? ¿Hubiera podido poner alguna resistencia? ¿Qué necesitaba? Un poderoso Salvador. Aleluya. Un poderoso Salvador, y Jesús lo es. Y no hay otro como Él, bendito sea su nombre. Y luego dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Noten ustedes cómo es el género humano, de ingrato. Vean ustedes. Dice el versículo 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, completamente cambiado, ¿no? Y cuando lo vieron así, ¿qué experimentó esta gente? Tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Qué le dijeron a Jesús? Tienes un poder tan maravilloso que qué bueno que llegaste, quédate con nosotros. ¿Qué le dijeron a Jesús? Vete de aquí, vete de aquí. Nos da miedo lo que haces. Fíjese cómo es el torpe el razonamiento del hombre. Vieron al endemoniado. Yo creo que ya nadie iba a los sepulcros porque decían: no vayas a los sepulcros, no te vaya a salir el loco ese que está ahí. Pero cuando lo ven que está transformado, que Cristo hizo una obra grande con él, de una manera absurda tienen miedo. ¿Cómo no puedo evitar pensar cuando aquellos jóvenes que han estado en los vicios, en el pecado, viviendo de una manera perdida, que han sido la angustia de sus padres, que han sido la causa de los desvelos de sus padres? Y esos jóvenes, cuando Cristo Jesús llega a ellos y cambia sus vidas y los transforma y los hace unas criaturas nuevas, y esos jóvenes al fin regresan a su casa como el hijo pródigo y se presentan con sus padres y le dicen: papá, aquí estoy, mira, hijo, vienes cambiado. Sí, papá, sí, mamá, es que mira, yo he oído muchos relatos de estos, Es que allá en Estados Unidos empecé a ir a una iglesia y ahí me hablaron del Señor y creí en el Evangelio, y el Señor me salvó y me perdonó y me cambió, y ya vengo hasta bautizado, mamá.
Sí, gloria a Dios, esa parte es bonita y maravillosa y gloriosa. Lo absurdo es que muchas veces ha sucedido que les dan con la puerta en las narices y les han dicho: aquí no te queremos que seas aleluya ni que seas hermano. Te preferimos borracho, te preferimos marihuano, te preferimos que sigas siendo el que eras antes de que ahora vengas y nos digas que ahora ya eres hermano. Qué absurdo. Qué absurdo, qué tristeza, qué necedad, pero ha pasado muchas veces. Lo mismo que pasó ahí, que le dijeron a Jesús: vete, vete. Nos da miedo lo que tú haces, que cambias a las personas, que las haces decentes, que las haces honorables. Además nos echas a perder el negocio de los cerdos. A nosotros qué nos importa que este ya esté bien, se nos murieron 2,000 cerdos. ¿Verdad que el hombre no tiene compasión a veces de otro ser humano? Pero Dios sí. Pero Dios sí, aleluya. Él es un poderoso Salvador, hermanos. Sanaba a todos los enfermos, toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Reprendía al viento y al mar, y el viento y el mar se callaban y se quedaban quietos. Cuando los demonios se topaban con él, tenían que pedir permiso para salir huyendo. Se iban, pero no se iban así desordenadamente. Le decían: bueno, pues ya que nos estás corriendo, ¿a dónde nos das permiso de irnos? Y ya tenían que irse a donde él les decía. Jesucristo es poderoso. Pero la Escritura nos habla de cuál fue su victoria más grande, la más espectacular, por así decirlo. ¿A qué enfermo sanó? ¿Cuántos demonios echó fuera? ¿Cuántas tormentas calmó? Pero ninguna de esas cosas puede compararse con lo que él hizo en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, en el monte Calvario, en el monte de la calavera, él ahí peleó la batalla más extraordinaria. Pero fíjate, fue su batalla más grande, su victoria más grande. Pero ¿cómo terminó en la cruz? Muerto. Y quizás sus enemigos han de haber dicho: lo vencimos. No lo vencieron. Él gustó la muerte por nosotros, porque solo por medio de la muerte podía destruir al que tenía el imperio de la muerte. Aleluya. Por eso fue a la cruz, y en esa cruz venció a sus más grandes adversarios. En esa cruz venció al pecado. Aleluya. Toda forma de pecado, toda expresión de pecado quedó vencida ahí en la cruz. En esa cruz venció a la muerte, porque aunque él murió por nuestros pecados, la muerte no lo pudo detener. Dice la Escritura: por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Estuvo en el sepulcro 3 días, pero el sepulcro no pudo contenerlo. La muerte no pudo contenerlo. Y llegó el momento en que él salió victorioso del sepulcro. Y dice la Escritura que la muerte fue sorbida en victoria. Aleluya. Venció al pecado, venció a la muerte y aplastó la cabeza de Satanás. Venció al mismo diablo. Leamos unas citas, hermanos, que nos hablan de estas victorias. Leamos, por ejemplo, en Hebreos 9:26. Usemos nuestras Biblias, hermanos. Hebreos 9:26. El problema del pecado ha sido siempre el problema más grande y más grave del hombre. ¿El problema de qué, hermanos? Del pecado. Solo alguien pudo resolver el problema del pecado. Y en Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Cuántas veces lo hizo, hermanos? ¿Cuántas veces tuvo que morir para poder vencer el pecado? ¿Cuántas veces lo intentó? No fue un intento, ¿verdad? Fue un logro. ¿Cuántas veces lo hizo?
¿Por qué? ¿Por qué una vez nada más? Porque es un poderoso Salvador. Dice: pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio. ¿Qué quitó de en medio, hermanos? El pecado. Aleluya. Solo uno podía quitar de en medio el pecado. ¿De en medio de quién? En medio de nosotros y de Dios. Porque por causa del pecado el hombre está separado de Dios. A causa del pecado el hombre está destituido de la gloria de Dios, separado de Dios. ¿Y quién podía quitar de en medio el pecado para que el hombre tuviera vida? ¿Quién podía quitar de en medio el pecado para que el hombre fuera libre? ¿Quién podía quitar de en medio el pecado para que el hombre ya no tuviera como destino eterno el infierno? ¿Quién? Solamente Jesús. Y lo hizo una vez para siempre. Cuando fue a la cruz, Él logró con su sacrificio, con su muerte, con su sangre, quitar de en medio el pecado. Aleluya, amén, hermanos. Leamos qué nos dice en Colosenses capítulo 2. Alaben al Señor, hermanos. Nuestros pecados Él ya los quitó. Colosenses 2, versículo 13 al 15. Aleluya. Dice ahí el apóstol Pablo, Colosenses 2, 13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, que en la cruz no solo fue clavado su cuerpo. Aquí dice que en la cruz fueron clavados esos pecados, el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. ¿En dónde triunfó nuestro Señor Jesús, hermanos? Dígalo fuerte, ¿en dónde triunfó el Señor? Él triunfó en la cruz. Él triunfó en la cruz, aleluya. Por eso cuando los discípulos hablaban de que en el crucificado había vida y salvación, pues muchos no entendían. En la cruz tropezaban. Los judíos decían: ¿cómo puede salvarnos un crucificado si la ley dice maldito aquel que muera colgado de un madero? Y también los gentiles decían: ¿cómo puede un crucificado salvar? Y les parecía locura lo que estaban predicando los apóstoles. Para nosotros no es locura. Nosotros hoy entendemos que el mayor triunfo de nuestro Señor Jesús fue el que logró en la cruz, porque allí Él murió para que nosotros tuviéramos vida, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aleluya, porque Él fue molido por nuestros pecados ahí en la cruz, y triunfó exhibiendo a sus enemigos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primera a los Corintios 15:54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La victoria que Él obtuvo la comparte con nosotros. Nos da la victoria sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte, sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades. Él nos da la victoria, hermanos. Porque Él es ¿qué?
¿Cuánta razón tuvo Zacarías cuando profetizó así? Era imposible que no tuviera razón porque estaba hablando por medio del Espíritu Santo. Pero qué hermosa profecía. Y nos levantó un poderoso Salvador. Aleluya. ¿Alguien está aquí que todavía no es salvo? ¿Alguien está aquí que todavía no tiene la seguridad del perdón de sus pecados? Cristo puede salvarte en esta noche. Cristo puede darte vida, salvación, perdón. Mira, vamos a leer una última cita. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Él con todo tu corazón, con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, con un corazón que tenga fe en Él, y Él te va a salvar. En Hebreos 7:25, hablando de nuestro poderoso Salvador, dice lo siguiente: por lo cual, léalo conmigo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvó a María Magdalena, salvó al gadareno, salvó a los que iban en la barca, salvó a los enfermos. También te puede salvar a ti. También puede salvar tu matrimonio. También puede salvar tu familia. También puede salvar todo lo que es tuyo y que el diablo te ha querido robar o te ha querido quitar. El Señor lo puede salvar, te puede salvar. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Acércate a Dios por medio de Cristo para que Él te salve. Acércate. Si usted desea contribuir con el sostenimiento de este programa y ayudarnos para continuar predicando la palabra de Dios, comuníquese con nosotros y le haremos saber las formas en que puede hacerlo. A los teléfonos 044 777 513 8624 y 044 777 162 2323. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Expendio de pollo fresquísimo Cuauhnáhuac. Pollo totalmente fresco y de la mejor calidad. Precios especiales a pollerías, comedores, escuelas, iglesias y restaurantes. Surtimos su pedido a domicilio. Estamos ubicados en el Boulevard Cuauhnáhuac, junto al rastro municipal de Cuernavaca. Le atendemos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 228-1970 y 371-9096. Impresos Génesis le ofrece la mejor calidad en impresión de libros, folletos, revistas, pósters y cualquier tipo de publicidad impresa. Compare nuestros precios. Precios especiales a escuelas e iglesias. Teléfono 319-6120. Correo electrónico juanreyesandrade@hotmail.com. ¿Tiene problemas con el suministro de energía? ¿Necesita una planta de luz para la celebración de su evento? Deco Globo. Renta de plantas de luz y generadores eléctricos. Teléfono 777-162-2323.